Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. No sé a causa de qué estamos cambiando, porque miren ustedes, no es cuestión de la pandemia, que modifica conductas y modos de vida. Algunos, lógicamente, por responsabilidad individual y colectiva, y otras por imposición de los diferentes gobiernos. Pero miren, hemos cambiado radicalmente de la noche a la mañana. Anteayer, como aquel que dice, los partidos políticos que se presentaban a las elecciones y conseguían una representación institucional, pues andaban con el código ético, exhibiéndolo permanentemente. Recuerden, por ejemplo, a Ciudadanos, que exigía a cualquier, y todos los partidos políticos, especialmente los emergentes, que exigían transparencia y, eso sí, honradez y honorabilidad de todos aquellos representantes de la actividad pública. Aquel concejal que asustó a una vieja, se le pedía inmediatamente que dimitiese. Aquel diputado que tuvo un exceso de copas y lo habían cogido por la noche conduciendo y tal, dimisión al canto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora se permite el lujo del gobierno de mentir cada minuto. Pero mentir y además dañar nuestras vidas y haciendas, que las dirige, y cada día peor. Pero es más, es que resulta que tienen en el gobierno a un criminal que ahora se va a sentar, ojo, ya modificaron aquello de imputado por investigado, para que fuese un poco más edulcorar un poquito el concepto. No se trata de imputado o investigado, se trata de un criminal que ya estuvo pasando su condena y que ahora va a repetir el juicio por integrante de una banda criminal armada. Me refiero a Arnaldo Otegi. Arnaldo Otegi es un criminal, evidentemente, porque cometió un crimen. No vayamos ahora a perder la dignidad de criminal como se conserva la dignidad de presidente del gobierno y se le llama, por ejemplo, a José Luis Rodríguez Zapatero presidente. ¿Qué es lo que ha pasado con el código ético? ¿Qué es lo que ha pasado con esas consideraciones tan especiales y tan radicales que algunos partidos políticos ponían encima de la mesa para clarificar y para, en definitiva, que la clase política estuviera exenta de cualquier mácula? Pues que todo se ha ido al carajo. Al carajo también se puede ir a España si seguimos por esa línea, y manteniendo en el gobierno que decide sobre nuestras vidas y haciendas a criminales como Arnaldo Otegi. Saludamos ya a nuestros contertulios. Hombre, ¿cómo estamos? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, ¿no? Todo bien. Y de alguna manera disfrutando de la modernidad líquida. Zygmunt Bauman, el filósofo que fue príncipe de Asturias en el 2010, tenía, porque ya falleció, varios libros escritos sobre la modernidad líquida, y yo en su momento... Modernidad líquida. Es la primera vez que escucho eso, sí, ¿no? Y yo ¿dónde has leído eso? Lo había, pues en los libros. No, pero ¿qué libro es ese? Creo que es modernidad líquida tal cual, es decir, se llama así, pero tiene Mario, pero yo de alguna manera en el mundo de las startups, de la innovación y tal, yo fui un ferviente seguidor de eso, porque entendía que efectivamente las empresas no se pueden anquilosar, y que de alguna manera la adaptabilidad, el modelo de negocio, y que tenía sentido lo de la modernidad líquida. Y hasta ahí, pues yo lo entendí. Pero claro, cuando eso se pasa a la política, dices, es que se traduce en que todo vale. Todo vale, sí. Y entonces ya dices que esto que es modernidad líquida, que se va adaptando según el recipiente, sí, claro, o que se ha vuelto gaseosa y ya no hay narices por donde meterle mano. Muy bien, Jorge. Pues eso de la modernidad líquida, ¿a ti te suena, Rafa?
Me suena mal la otra parte que ha dicho. La gaseosa. La gaseosa y que huele mal. Ya. Creo que por ahí es la realidad que tenemos. Pero en cuanto al código ético, pues la verdad es que tiene razón. O sea, los partidos utilizan el código ético según les interesa. Claro. Pero lo utilizan además, que es lo que me parece especialmente más grave, lo utilizan de un modo hacia afuera y otro hacia adentro, porque también en cada partido depende de quién se salte la legalidad o se salte la norma o haga algo fuera de lo correcto o de lo éticamente correcto, pues lo hacen. Podemos poner un ejemplo. Se me ocurre, por ejemplo, la denuncia que luego al parecer retiró la esposa de Indalecio Gutiérrez, ¿vale? Por ejemplo. Bien, vale, ella presentó en el trámite de un proceso de divorcio, presenta una denuncia por maltrato, luego parece, porque la verdad es que como tampoco él ha dado muchas explicaciones reales de lo que ocurrió, presenta, luego la quita, luego no sé qué. Bueno, eso desde arriba no ha tenido ningún recorrido desde la dirección del... Sí tuvo recorrido los 10 kilómetros para ir al PAN. Eso es un gran recorrido. Pongo ese ejemplo, es decir, o cuando como yo fuera saltándose la norma diciendo que, bueno, justificando que es que había ido a comer una comida de trabajo, que oye, pues puede ser, un poco nos puede sorprender a todos, pero eso, ya. Es decir, nada de eso se le ha tenido en cuenta, o se le tiene en cuenta a él. No, y te responden con total desparpajo. Sí, pero además... ojo, yo he hablado con alguna gente del PSOE de algunos de estos temas de Indalecio y te digo textualmente la respuesta. Hombre, es que diputado, esto ni siquiera depende ya de nosotros, cualquier movimiento. Ya. Es decir, y te podría poner ejemplos del Partido Popular o de otras formaciones políticas, que lo mismo, que incluso dentro de ellas mismas se aplica de modo distinto el código ético, ¿no? Pero sobre todo hacia los demás, y ya sobresale de un modo escandaloso determinados partidos que han hecho precisamente de esa limpieza ética bandera. Sí, como el caso de Podemos, ¿no? Por ejemplo. No, pero cuando un político, que en teoría debe estar al servicio de los ciudadanos que le eligieron, por ir en una lista cerrada, o cuando tienes la suerte de que te nombran de morrillazo, como fue el caso también de Indalecio Gutiérrez, porque claro, no olvidemos que es que Pepe Guirao dejó su acta de diputado y entonces corrió la lista y entró Indalecio. Podría haber entrado también cualquier otro personaje, por llamarlo de alguna manera, pero el problema es que ya no dejas de representar los intereses de los que te han elegido o por los que has sido nombrado. El problema es que te conviertes en un esbirro de una facción política muy sectaria y que estás al servicio de tu presidente, de tu secretario general o de lo que sea menester. Y entonces no ves otra cosa más que eso. La clave de eso está en el sureste. En el sureste. Sí. Es decir, hoy, Jorge, te tengo que leer entre líneas. Hoy estoy cursi. Hoy estoy cursi. Date cuenta que nosotros somos una tierra de mármol, una piedra noble, pero porosa. Y como mármol, el blanco de Macael es infinitamente mejor que el amarillo alicantino, que es mucho más poroso. Entonces, si vemos políticos del sureste como Ábalos y como Indalecio Gutiérrez, pues de alguna manera su rostro es marmóreo. Sí. Pero el problema está que cuando al ir a Madrid han descubierto las canteras de granito y ya se han vuelto graníticos y son capaces de ser un adoquín con dos patas, tanto uno como el otro. Qué barbaridad, chicos.
Bueno, en fin. Lamentarme que esté lamentarme que esté cursi y ya sabe que la brecha me hace estrago. Ha empezado con la licuefacción de la modernidad, ahora con las con el adoquín con patas. Sí, las rocas ígneas y todo esto. Pero en fin. Tú habías apuntado al principio el caso de Otegi, ¿no? ¿Otegi? No, Otegi. ¿Por qué es Otegi? Oye, la G con la I es G, ¿no? Vamos a ver, ¿tú qué dices? ¿Francois y Mitterrand? No, tú dices Francois y Mitterrand. Vamos a ver, muchacho, ¿de dónde es? ¿Es de Francia o es de España? Es vasco. Es vasco y su nombre está en euskera. Es que no sé qué problema tiene. No sé qué problema tiene. Fíjate, yo lo trato... Si está en vasco, yo hablo en español, en castellano. Y entonces no tengo que decir... tú te tienes que tener... No, es que es distinto. Es distinto. Es distinto. ¿Por qué es distinto el nombre del país o de la ciudad al nombre de las personas? ¿Cómo? Sí. Lérida, por ejemplo, ya no... No, yo a Lérida lo llamo yo permito Lérida. solamente que me llamen Jordi, en mi casa, o sea, mi familia, que desde que nací me han llamado Jordi, pero para todo el mundo soy Jorge. Si miráis los libros de y no permito que me llamen de otra manera. Si miráis los libros de sobre todo en Cataluña, de cualquier medio de comunicación, en los libros de estilo de cualquier medio de comunicación, te dice, por ejemplo, que efectivamente tú dices Reino Unido, no dices United Kingdom. Claro. Por eso a mí me parece mal cuando aquí se pretende a Lérida que la llamemos los castellanos parlantes Lleida, claro. Porque yo entiendo que hay que llamarla Lérida, porque estoy bien. Del mismo modo, esos libros de estilo lo que establecen, por normativa de la Real Academia, lo que establecen es que los nombres de personas sí se dicen en la lengua nativa. En este caso, a Pujol se le llama Jordi Pujol, no se le llama ni Jordi Pujol ni Jorge Pujol, se le llama Jordi Pujol. Yo, según lo leo, hombre, lo mismo que la generalidad, yo no digo la Generalitat, yo digo la Generalidad de Cataluña, que también es que normalmente cuando hablamos en español, decimos Londres, no decimos London. Ya, claro. Si no, puede ocurrir como aquella anécdota que hay de Unamuno, que dijo espasqueare, empezaron todo el mundo a reírse. Dice, ahora voy a enterar. Y siguió la conferencia en inglés, ¿verdad? Es decir, ahí tiene un ejemplo. Sí, ya lo sé. Tiene distinto tratamiento el nombre de la persona al nombre del país. Pero si quieres nos enredamos en esto. Yo lo que te digo, tú que eres tan de norma, la norma está ahí. ¿Te guste? Yo no le llamaría ni Otegi ni Otegi, le llamaría otra cosa, pero que no. Sí, probablemente le llamaríamos de la misma manera. Exactamente. Bien. Pero yendo al fondo de la cuestión, me ha gustado el planteamiento que ha hecho sobre el tema del código ético y hablando de este caso, porque. Pero en este caso hay código ético. Sí, es que a eso es porque yo la ética no la veo por ningún lado. Es que cuando tú te pones tan rígido a poner una serie de normas y luego las incumples sistemáticamente una detrás de otra, pues no tiene sentido. Y pero cuando ¿quién se ha puesto rígido? ¿Quién se ha puesto rígido en este tema? Pues los partidos políticos, sobre todo los emergentes, los que venían a limpiar esto y a... Además, cuando intentas comparar, por ejemplo, asesinato y robo, yo creo que me parece a mí que más grave siempre un asesinato que un robo, ¿no? Me parece que es mucho más grave montar una organización terrorista cuyo objetivo es asesinar y extorsionar. Depende de la gradación que le des. Si tienes la Kitchen, que son 164.000 euros, y luego por otro lado tienes los ERE y los ERTE, o sea, los ERE de Andalucía... Bueno, la Kitchen realmente el problema es una estructura de Estado para beneficio de un partido, bueno, ¿no? Que no es lo mismo 800 millones que 172.000 euros. No es lo mismo. No es lo mismo. Y podemos ser críticos, y lo digo por unas declaraciones de Ábalos de ayer o antes de ayer, en la que casi ponía al mismo nivel la situación del rey emérito y de Otegi. Vamos a ver, que yo ya lo he dicho mil veces, yo soy republicano, quiero decir, que a mí, que si no vuelve, que no vuelva. Y si se van los demás, aplaudo. Pero vamos a ver, ¿cómo va a comparar
a un hombre que lo van a volver a juzgar por una metedura de pata de la jueza, que se encargó presuntamente de montar de nuevo o de reorganizar a toda la banda terrorista ETA y un partido político ligado a esa banda terrorista, lo va a comparar con alguien que presuntamente se ha llevado un montón de dinero en comisiones. Yo estoy de acuerdo contigo en otra cosa que has mencionado anteriormente, Rafa, y es que algunos miembros del Partido Socialista, Obrero Español, del PSOE, de verdad, no lo que hay ahora, evidentemente, que es la SA, el socialismo de autor, me dicen que efectivamente que están muy descontentos con las circunstancias que están viviendo y que son versos sueltos toda esta gente que viene directamente, porque no olvidemos que este está tocado por el dedo de Sánchez, el tal Indalecio Gutiérrez, porque decían, y además él se vanagloriaba de todo eso, decía que él era el contacto, el punto caliente de contacto entre Pedro Sánchez y Almería era Indalecio Gutiérrez, independientemente también porque, claro, tenía otras ocupaciones de mayor envergadura Fernando Martínez, pero ahí está Fernando Martínez y Indalecio Gutiérrez son, digamos, los sicarios, ¿qué iba a decir yo? No, ese digamos ese jeta, para que quede más fino. Exactamente. Bueno, pues que están al servicio de Pedro Sánchez y en definitiva pues son la correa de transmisión de todas las desvergüenzas de Pedro Sánchez al frente del gobierno, y van a celebrar todo tipo de cosas que haga este gobierno socialcomunista, independientemente de que suponga la ruptura del territorio nacional, la ruina de todos los españoles, el condenarlo a una situación de la que no vamos a salir durante mucho tiempo, que es esta gestión nefasta de la pandemia del COVID-19, etcétera, etcétera, etcétera. Y no te digo nada de celebrar esta asociación con criminales como Arnaldo Otegi, que bueno, que es en definitiva un sucedáneo, bueno, yo no sé si tanto sucedáneo o no, o miembro activo de lo que queda todavía de la banda criminal ETA. O sea, que es increíble que en un gobierno de Occidente, en un gobierno de Europa, de la Unión Europea, exista esta concomitancia de intereses pero fíjate, a mí no me parece deleznables. A mí no me parece tan grave, porque además algunos sentí cierta admiración por dirigentes socialistas del pasado, por los que yo no tengo el más mínimo respeto. El respeto político, sí, me refiero, ¿no? Y aunque alabe... Ya te estás metiendo conmigo, Rafa. No, aunque alabe algunas de las cosas que han hecho, porque nadie es absolutamente malo, aunque algunos lo parezcan. Por ejemplo, Felipe González. Vamos a ver, Felipe González fue un tipo que traicionó a sus votantes el primer día. Sí. O sea, que decía OTAN no, y al día siguiente ya era OTAN sí. Que podremos estar de acuerdo o no con la OTAN, pero que quiero decir que si tú llegas y dices no pactaré con Pablo Iglesias y luego pactas con Pablo Iglesias, es como si dices no a la OTAN y luego dices sí a la OTAN. Si tú te pones luego te conviertes en la X o en el inspirador teórico de una banda que mata gente, pues hombre, tampoco me parece. Si luego tú eres ministro del Interior, por ejemplo, y se descubre que los fondos reservados van a parar a regalo de señoras de dirigentes del partido y cosas así, hombre, muy admirable. A mí ese pasado no me parece, ¿no? Me va a dejar que ocupe un turno. Vamos a ver. Hacer ucronía es muy peligroso. Es decir, que lo cierto y verdad que yo recuerdo la campaña del gusano y la manzana de la COE, que duró un rato porque la quitaron, porque hubo mucha presión para quitarla. Entonces parecía que llegar el Partido Socialista al gobierno iba a ser la hecatombe. Porque no podemos olvidar el contexto. Y en aquel contexto
es verdad que sacamos adelante una constitución que incorporaba a todo el mundo, pero que era también un contexto de una gran presión social y económica, ¿eh? Se estaba desmantelando la dictadura y se estaba construyendo la democracia. Por lo tanto, y además existía la única fuerza que fue oposición en el franquismo, que era el Partido Comunista, y había el temor de cuál sería la fuerza real del Partido Comunista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre la intervención de la Fundación Konrad Adenauer y de la Friedrich, ahora no me acuerdo, de la de Willy Brandt, la Fundación Socialdemócrata, y la Konrad Adenauer, que era la demócrata cristiana, la de derecha. A Willy, ¿no? A Willy Brandt te refieres, sí, ¿no? Willy. Sí, no, ¿Quieres que siga hablando en alemán? Venga. Pues, resulta que le dan soporte técnico, soporte económico, soporte formativo, y realmente le hacen ver que el Partido Socialista, que podía tener sus raíces en aquel Partido Socialista de los años 30, no podía, con Largo Caballero, con el Lenin español, que no era aceptable dentro de Europa, que en Alemania el Partido Socialista como tal estaba, y comunista, o sea, el marxista, estaba prohibido. Y Felipe González creo que entendió que la modernización de un país pasaba por hacer una izquierda moderada. Y efectivamente, tú ahora le podemos sacar todos, pero es que yo se los saco también a Aznar, se los saco también a Rajoy, pero muchos, y más graves y más duros, porque esos ya han ocurrido en una época de maduración y de consolidación de la democracia. Pero en aquel momento, pues efectivamente, y termino, en aquel momento le dijeron, tío, tú te tienes que incorporar a Europa. ¿Por qué? Porque esto es lo que le conviene a los españoles para que tengan un mercado y tal. ¿Y qué dices tú que de OTAN, no? ¿Tú qué quieres? ¿Un chusquero borracho en el cuarto de bandera poniendo el pistolón? Esto lo soluciono yo con 2 tiros. Los militares tienen que tener una trayectoria profesional, una enorme formación, y eso fue lo que hizo Felipe González. Sí, pero... porque en aquella época, y termino, todo el mundo sabía que tenía que ceder algo por la concordia. Igual que había gente en AP que estaban en contra de la Constitución, y en cambio Fraga fue uno de los ponentes de la... el PSUV con el Soletura, que era, resulta que fue una de las personas que... Entonces, trasladarlo ahora no vale. Y termino. No, pero es que no estoy diciendo eso. Y la etapa de Felipe González, pues vista retrospectivamente, le podemos sacar todas las críticas que queramos, igual que a la de Adolfo Suárez, pero también hicieron grandes cosas. Una cosa es caerse del caballo por una convicción, que lógicamente cuando llega y dice, no, aquí tenemos que ponernos muy radicales, muy socialcomunistas, etcétera, etcétera, y de OTAN nada, porque la OTAN es el imperio, es Estados Unidos que tiene dominado a los países y tal, no, eso nada. Y luego te das cuenta que dices, oye, yo me quiero meter en un país que quiero que se modernice, etcétera, lo que decías tú de la sala de banderas, del pistolón, etcétera. No, hay que salir de todo eso. Y entonces te caes del caballo y te convences. Otra cosa es la mentira premeditada, alevosa, de Pedro Sánchez. Claro. Otra cosa es la estructuración que tú haces de tu recorrido. Y es decir, tú mides y dices, voy a engañar a todo el mundo a sabiendas de que yo voy a necesitar a Alcoletas, a Pablo Iglesias, lo voy a necesitar, y posiblemente necesite a los amigos de la ETA, y necesite a los independentistas y a los que quieren romper España, etcétera, etcétera. Y todo eso me va a convenir, porque me conviene más que, aproximarme al centro progresista, etcétera, etcétera, a Ciudadanos, al Partido Popular. Bueno, pues eso no, porque eso es darle protagonismo a mis rivales directos. A los otros los puedo controlar perfectamente, sé que los voy a necesitar, pero con alevosía totalmente y premeditación, maléfica premeditación, Pedro Sánchez estructura, hace el esquema, lo diseña perfectamente. Él no se cae del caballo en ningún momento. Él sigue
sigue a lomos de su hiena, que va cabalgando por un sendero que él ya ha descrito, que lo tiene perfectamente diseñado. Otra cosa es lo de Felipe González. Bueno, pues Felipe González eran los albores de una integración económica. Cada momento tiene una cosa. Igual que, os voy a decir una cosa que os va a escandalizar. Yo entiendo que Pedro Sánchez hable con todas las fuerzas que están en el Parlamento. Y Bildu está en el Parlamento. Claro. Me guste o no me guste. Y ARC. Lo que no puede ser es que el blanqueo posterior de gente que no se recata. O sea, no puede llegar la Gemma Serra y llegar y decir que a mí me importa un bledo la gobernabilidad de este país y tal y que cual, y que tú, desde tu escaño, no le contrapongas. Bueno, pero mira, eso es lo que yo no puedo entender. Es que y lo mismo ocurre con Bildu. Por aclarar, solamente intervino. Por aclarar, yo he dicho antes que yo sí valoraba cosas positivas de Felipe González y de la trayectoria política de Felipe González. Lo que ocurre es que yo tampoco lo utilizaría como referente ético. He puesto el ejemplo de lo de la Unión lo de la OTAN, pero por ejemplo yo le alabo que nos metieran en la Unión Europea, por ejemplo. Claro. O sea, fue una gestión que empezara la modernización del ejército y de las Fuerzas Armadas. Claro. Es decir, si no llega a ser también porque un partido como el PSOE llega en un momento tan inicial de la democracia, pues nuestro país habría tardado mucho más en modernizarse. Entonces, yo le reconozco eso. ¿Qué es lo que también digo? Que a mí me parece que en gran medida Felipe González habría hecho algo muy parecido a lo de Pedro Sánchez. Yo creo que habría pactado con quien hubiera hecho falta. Ahí estuvo la socialdemocracia alemana para reconducirlo, y ha sido la única etapa que el socialismo ha sido socialdemócrata, porque el de Zapatero ni el de Pedro Sánchez. Ya, pero ya no estaba Willy Brandt, ya había otros que no eran socialdemócratas. Efectivamente. Y no olvidemos nunca que el 19 de septiembre del 19 la Comisión Europea igual equipara al nazismo y al comunismo, o sea, al marxismo. Claro. Y ahí hay un socialismo marxista que se llama socialista, pero que es comunista. Estamos hablando de segunda fila, estamos hablando de una segunda división, estamos hablando de yo qué sé, tú hablabas anteriormente de Willy Brandt, estabas hablando de yo qué sé, de unos personajes que no vienen al pelo, yo que sé, a Schopenhauer, estamos hablando de Felipe González. Coño, tenemos que hablar de las primeras filas que tenemos en la política, por lo menos local y provincial. Tenemos que hablar de la excelentísima vicepresidenta segunda del gobierno, doña Pablo Iglesias, ¿no? No exactamente, yo hablaba de los políticos locales. Rafa, no me mires así. De políticos locales. No me mires así, ya sabes, o sea, yo me atengo a la Real Academia de la Lengua, y dice que cuando hay el plural y hay los dos géneros, masculino y femenino, que se utiliza el masculino. Y eso no ha cambiado. Los cursis ahora dicen ambos. Por tanto, el partido tendría que llamarse Unidos Podemos. Por tanto, si se llama Unidas Podemos, yo que intento ser respetuoso, lo tengo que llamar en femenino, aunque sea un macho alfa. Hablando de los primeros y las primeras espadas y espados de la política local, tenemos que hablar de Adriana correctamente y de Indalecio Gutiérrez, que ayer rompieron a hablar en una comparecencia entre los medios de comunicación, aquello que fue rueda de prensa. Sí, rueda de prensa en la rueda de prensa, ¿no? Y entonces Adriana Valverde hablaba, entre otras cosas, de los presupuestos, que los presupuestos, no vamos a tener presupuestos, se prorrogan los de este año para el año que viene. ¿Por qué? Porque no se tiene todavía muy claro, con esto de la crisis sanitaria, económica y social, qué es lo que vamos a gastar y qué es lo que vamos a recaudar. Si es que no sabemos cuáles van a ser en definitiva las cuentas, porque es que no se pueden cuadrar, porque es que no se tiene la certeza de cómo va a ir la economía en Almería. De momento, si hay alguna institución o algunas instituciones que están poniendo de alguna forma pues las ayudas, creo que más que simbólicas, para salir de la crisis económica y social,
son el Ayuntamiento de la capital y la Diputación Provincial. Pero bueno, vamos a ver. Lo que dice Adriana Valverde es que el Ayuntamiento de Almería, el equipo de gobierno municipal y el alcalde no hace absolutamente nada por solucionar los problemas de los almerienses. Vamos a escuchar lo que decía ayer. ¿Y a qué ha dedicado el alcalde del Partido Popular esos remanentes? A ayudar a los comercios almerienses para salir de la crisis, a reforzar los servicios sociales, a adecentar y limpiar la ciudad, a poner en marcha los planes de empleo. Pues no, nada de eso ha ocurrido. La mala gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería de años hace que gran parte de ese dinero tenga que destinarse a pagar a los propietarios de los terrenos de la expropiación para la ampliación del paseo marítimo, importes que llega casi a los 30 millones de euros. Bueno, ¿qué opináis al respecto? Bueno, yo más que del total a mí me gustaría apuntar lo que decía también sobre ese retraso en la aprobación de los presupuestos municipales. Bueno, un retraso relativo, porque hay que recordar que a día de hoy todavía estamos con los presupuestos de Montoro. De Montoro. ¿Hasta el día 29? Claro, hasta que entren en vigor los que se han aprobado ahora, ¿no? Por lo tanto, ha tenido en varias ocasiones que ser, de hecho, prorrogados los presupuestos del Partido Popular hasta hoy. Y yo no he visto este escándalo por parte del PSOE de decir no, esto no puede ser. Y luego está el otro detalle que es clave, que es el que tú has dicho. Vamos a ver, tenemos que ver exactamente cuánto dinero nos va a venir de los presupuestos generales del Estado para hacernos una idea de cómo configurar el presupuesto local, porque lo que sí se sabe es que el ayuntamiento hay muchos impuestos y muchas tasas que en gran medida lo ha condicionado al tema del COVID, y digo condicionado porque claro, en unos casos se bajan, en otros se quitan, pero todo va a depender de cómo se desarrolle la pandemia y la actividad comercial. Entonces, eso también lleva su tiempo, ¿no? Y su análisis. No, y por otro lado también significar que parece ser que Adriana Valverde desconoce una circunstancia, digamos, muy lamentable, y es que la Unión Europea ha tenido que llamar varias veces la atención al Gobierno de España por mentir en las cuentas, porque es que ha engrosado cifras cuando le ha convenido, ha disminuido otras, en definitiva, un auténtico desastre y una auténtica vergüenza que debería de darle a un gobierno social comunista que trate de metérselas dobladas al gobierno de Europa, a la Comisión Europea en concreto, porque le han llamado la atención en varias ocasiones. Los han puesto más de 1000 colores en varias ocasiones a lo largo de este año. Y ahora ya veremos qué va a pasar definitivamente con las famosas ayudas que tendrán que venir en los próximos años de la Unión Europea si sigue la deriva que está llevando este gobierno social comunista, sobre todo de implantación de ideología comunista en algo tan sensible como puede ser el Poder Judicial. Bueno, y otras muchas cosas. O sea que, Adriana, por favor, vamos a ver, que no se trata de retraso, no se trata únicamente de esa dilación en el tiempo para aprobar o no aprobar los presupuestos o prorrogarlos. Se trata de veracidad en las cuentas. Es que el gobierno de España miente sistemáticamente a la hora de la aritmética, de algo tan sencillo como es sumar y restar. Lo que no está haciendo el Ayuntamiento de Almería es decir, vamos a inflar el capítulo de unos ficticios ingresos para cuadrar las cuentas con unos ya conocidos o más o menos conocidos gastos que venimos sosteniendo a través de los presupuestos últimos que hemos venido gestionando. Yo es que no lo entiendo. A ver, tú... Yo quería decir varias cosas. Adriana Valverde comparece con mascarilla. Es decir, y eso es un fiel reflejo del momento que estamos viviendo. Entonces, lo que es lamentable, y Adriana Valverde no representa a Podemos, que tiene una concejal, sino o a Ciudadanos, sino que representa a un grupo que tiene opciones de poder, y de hecho durante muchos años ha estado gobernando en esta ciudad. Por lo tanto, en un momento de pandemia,
Y además me sumo, creo que las cosas que habéis dicho están muy acertadas, donde realmente ha habido sucesivas prórrogas de los presupuestos, se van a aprobar los presupuestos a hachazos, porque no hay ninguna ortodoxia, incluso las personas que hay en el gobierno que tienen conocimientos y experiencia para crear esa ortodoxia no les están dejando, porque no haya esa capacidad de hacer una reunión de mínimos y en la que estar mínimamente de acuerdo en qué cosas. Yo entiendo que, pero claro, cuando la política es una política de argumentario, te pasan el argumentario desde Madrid y eso es lo que pom, hay que decir, pues nos estamos perdiendo muchas cosas, porque estoy convencido que cada una de esas personas tiene cosas interesantes que decir y que solamente sea de una manera repetitiva, pom, al final, en todas estas comparecencias que yo estoy viendo en los últimos tiempos, ya no me refiero a esta en concreto, más que rueda de prensa, haciendo un símil taurino, me parecen ruedas de peones. Bueno, o de monosabios. No, monosabios no hacen rueda, eso es con el toro ya que se trata, por ahí hay peligro. Hombre, y de hecho si no algunos de estos políticos los veremos que dejan de ser políticos porque los van a empitonar por otro lado. Por eso te digo que el monosabio muchas veces en situaciones de trances es importante. Fíjate la ayuda que también prestan los monosabios, por ejemplo, cuando hay un trance entre el toro y el caballo del picador. Pues imagínate. Me da pena que no seamos capaces de sumar en un momento tan delicado. ¿De sumar, dices? Sumar. Pues yo ahora, cuando me deje Antonio, voy a hablar un poco de las cuentas de Adriana Valverde. Bien, bueno, pues ¿lo haces después de la publicidad? Venga, pues enseguida volvemos y le damos la palabra a Rafael Martos para que nos cuente de las cuentas de Adriana. Hasta ahora.